Antes de sentarte, te agradezco unos segundos para orar por nuestros niños. Los niños menores de 7 años van a salir ahorita con sus pastores, pero al final, fíjate que al final traemos ahí de reliquia una piñata del año pasado que queremos que ellos rompan acá. Así que los pequeñitos van a salir, pero también hasta los 9 años al final. Ahorita hasta los 7 años. Oramos por cada niño. Señor, te pedimos que bendigas a cada nene que está cerquita de nosotros, algunos bebecitos, algunos de años. Te pedimos que esta mañana hables al corazón de cada uno de ellos a través de tu palabra. También, Señor, pedimos que sus corazones sean sanados en caso de que hayan sido heridos durante estas semanas, meses o durante su vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Amén. Los niños salen y usted se puede acomodar si gusta. Ve un lugar que se desocupa. Acérquese con confianza para hacerlo sentir más en confianza. Acérquese sin vergüenza y ocupe el lugar que usted guste. Qué maravilloso es reunirnos hoy. Muy bien, los pequeñitos están saliendo. Hay algunos que todavía van por ahí camino a la enseñanza que van a recibir. Mientras tanto, también agradezco a todos los presentes poner por lo menos el celular en modo de avión, y aquellos que traemos Biblia física, pues guarda tu celular de plano, guárdalo y vamos a prestar atención al mensaje de esta mañana. También damos la bienvenida a los amigos, familiares, hermanos en la fe que se conectan a través de Facebook y que posteriormente van a ver esta transmisión también en YouTube. Muy bien. Voltea a la persona que está a tu lado y con la mejor actitud posible, dale una sonrisa, un saludo o lo que tú quieras. Con la mejor actitud posible, lo mejor que te salga. A ver, es un ejercicio, me estás ayudando, es parte de la enseñanza. Con la mejor actitud posible, dale un saludo, dale una sonrisa, dile algo, yo qué sé, buenos días, te ves muy bien, qué bueno verte. Bienvenido en caso de que no te conozca, ¿cómo te llamas? Con la mejor actitud posible. Yo no sé ustedes, pero yo quiero cerrar este mes hablando del día domingo, porque todavía nos quedan días, gracias a Dios, y si el Señor nos permite, pero quiero cerrar este mes con una buena actitud. ¿Quieres cerrar este mes con una buena actitud tú también? ¿Sí o no? Que se vea esa actitud entonces. Les quiero preguntar, para ustedes, no es pregunta retórica, ¿qué es una buena actitud? ¿Cómo podrías describirme ahí desde tu lugar una buena actitud? ¿Alguien tiene una idea de eso? ¿Qué sería una buena actitud? Díganme, ayúdenme por favor, por allá. A pesar de la adversidad, ¿cómo se demostraría esa buena actitud? Tener una sonrisa en el rostro es una buena actitud. Por allá, una señora con muy buena actitud. A ver. Ver todo desde un punto de vista positivo, está muy bien. ¿Qué más opinan de una buena actitud ustedes que tienen tan buena actitud hoy? ¿Qué más? Por acá. Ver las soluciones, no tan solo el problema. Una más, porque dicen una más y yo termino de predicar ya. Alguien más, ayúdeme. ¿Qué es una buena actitud? Sonreír, ver la solución. ¿Uno más que me ayude? De aquel lado. Hay dos, ahorita vamos para acá. Adelante. Si nos enfermamos, tenemos que tener buena actitud. De hecho, fíjate que hay muchas personas enfermas por precisamente malas actitudes, ¿verdad? Por malas perspectivas. Y de este lado tenemos una última. Tener fe. Hizo la mano así, dije, ¿qué me va a hablar? Tener fe. Dije, para allá vamos al final, pero tranquila. Muy bien. Miren, la definición de actitud, escucha esto, porque de entrada yo pensé toparme con una cuestión, todo lo que ustedes dijeron que es cierto,
pero cuando fui a diferentes fuentes me encontré con esta respuesta que no me esperaba, por lo menos en el primer renglón. La actitud tiene que ver con la postura del cuerpo con la cual se expresa cierta disposición. Mira nada más. La postura del cuerpo con la cual se expresa cierta disposición. ¿Has visto gente llegar al trabajo así? Tú dices, este no trae buena actitud. Soy maestro y a veces veo a los alumnos sentados. No digo sentados, desparramados. Digo, este no trae buena actitud. Y también en la iglesia veo de vez en cuando gente que no trae buena actitud. Algunos los veo así. Les digo así. Estoy con otro dedo, hermanos. Pero me llamó mucho la atención que la actitud, aparte de todo lo que entendemos, tiene que ver con la postura del cuerpo. ¿Tú ves a una persona así? ¿Cómo estás? Bien. Dices, no, no estás bien, ¿verdad? Una buena actitud es acá, pechito de paloma. Eso es una buena actitud. Pero también, claro, es el estado de ánimo manifestado de algún modo. Es el estado de ánimo manifestado de algún modo. Eso es la actitud. Viene del latín actus, que quiere decir el hecho de actuar o la acción, y tudo, que es la cualidad de actuar, la cualidad de accionar. ¿Con qué actitud quieres terminar tú, por lo menos este primer mes? Dar gracias a Dios porque se nos está yendo el primer mes de 2026. ¿Con qué actitud lo quieres terminar? Podemos tener la actitud de queja porque no se consiguió lo que esperábamos. Haciendo un balance de estos primeros 25 días, no se consiguió lo que esperábamos, no hubo los cambios que nos imaginamos, ni siquiera aquellos que se propusieron empezar a correr desde el 1 de enero han salido, ni siquiera se han puesto los tenis. ¿Cómo vamos a expresar nuestra actitud o qué actitud vamos a tener? Vamos a seguir quejándonos de lo que no tenemos y siendo infelices mientras al mismo tiempo no valoramos lo que sí tenemos. ¿Qué actitud? Si tú le preguntas a personas que te conocen, las más cercanas, ya sea la familia, los compañeros de trabajo, y haces este ejercicio y esta tarea mañana, ¿cómo ves mi actitud? ¿Qué te respondería? ¿Qué crees que te respondería? Siendo honesto, que le des el permiso a la persona de ser honesto. ¿Cuál es mi actitud aquí en el trabajo? Si yo le pregunto a mis compañeros, compañeras, a los alumnos, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es la actitud del profe Lalo frente a ustedes? ¿Qué me responderían? Si tú preguntas lo mismo, ¿qué te responderían? Bueno, hoy quiero hablar de una buena actitud. Me encantó esa imagen de Leonardo DiCaprio. No sé a qué película obedece, pero el tipo va bien. No sé si acaba de matar a alguien. No sé de qué película es, pero el tipo viene contento de la vida. ¿Tenemos la imagen por allí? Si tienes la imagen, ponla para que vean lo que es una buena actitud. Ahora, hay estudios que demuestran que una mala actitud, una mala postura física o emocional, deviene en una serie también de problemas físicos, ¿verdad? En una serie de dolencias, en una serie de malestares. Ahí está, pues están riendo de mí. Miren nada más, qué belleza. Yo lo veo y me digo, ay, me gusta. Contagia, ¿verdad? Les puedo vender ese flyer donde me vea Leonardo. No, pero ya murió en el Titanic, ¿no? Ok, no, olvídenlo. Vamos al punto bíblico. Todo lo que te acabo de decir meramente es la introducción, es el gancho de tu atención. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca solo de muchas buenas actitudes con las cuales nosotros podemos no solo cerrar este mes, sino vivir, que sea nuestro modo de vida. Filipenses capítulo 2, hay algunos pasajes que solo te voy a leer y te agradezco que los anotes o los leas en la pantalla, pero hay otros que te voy a pedir que vayamos juntos. Uno es este primer pasaje central, Filipenses capítulo 2. Leí este versículo, esta porción al final del año anterior, por ahí después de la primera quincena del año pasado. Estaba leyendo el libro de Filipenses y me topé con este pasaje, que lo he leído varias veces,
pero como lo leí en otra versión, algo atrapó mi atención. Y dice la Biblia lo siguiente, es Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 8. Empieza así. Voy a parafrasearlo. Hermanos, no hagamos nada por contender. No hagamos nada para nuestra propia gloria o reconocimiento. Antes, hagamos todo con humildad. Digan conmigo, humildad. Valorando cada uno de nosotros a los demás, a los que están a nuestro alrededor en nuestra vida cotidiana, ¿cómo debemos verlos? ¿Cómo debemos verlos? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo debemos verlos? Como superiores a nosotros mismos. Fíjate bien, yo sé que para Dios todos tenemos valor, pero nuestra sociedad siempre está tratando de invertir esta situación y siempre tratamos de ser superiores a los demás. En algunos casos no tiene nada de malo como tal querer destacar, querer ser jefe, querer tener tu propia empresa, pero cuando esto es un asunto del corazón, tenemos que tener cuidado. La Biblia nos dice, estima y valora a los demás, tu familia, tus amigos, tus hermanos, como superiores a ti. Luego dice, ninguno de nosotros mire por lo suyo nada más. Ninguno de nosotros mire por lo suyo. Fíjate nada más cómo está nuestra sociedad tan distorsionada y tan volcada de dirección. Sino que cada uno de nosotros mire por lo de los demás. Aquí tengo una pregunta. ¿Esta semana pensaste en alguien más? Ahora, el hecho de pensar en alguien más no es solo que venga a tu mente, sino ¿qué hiciste en consecuencia? Por cierto, dentro de poco voy a predicar un tema llamado los ateos de esta generación. Porque nosotros pensamos ateo es el que no cree en Dios. Pero los ateos de esta generación son los que sí creen en Dios, pero no tienen evidencia de su fe. Del mismo modo, te estoy preguntando, ¿pensaste en alguien más que en ti esta semana? No, sí pensé en mucha gente. Bueno, ¿qué hiciste? No, pues no hice nada. Entonces, no me refiero a eso. Me refiero al hecho de pensar en la necesidad de alguien más y teniendo tú y yo lo necesario, poder bendecir para suplir esa necesidad. A eso me refiero. De eso estoy hablando. Y luego dice el versículo 5, que es el punto central. La versión Reina Valera, que me parece que está apareciendo en la pantalla, dice, haya en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y la versión que yo leí, diciembre del año pasado, haya en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Si me ayudas, Félix, a buscar esa versión. Haya en nosotros la misma actitud. Digan conmigo, la misma actitud. El mismo sentir, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la buena actitud de la que te quiero hablar hoy? La humildad. La buena actitud con la que quisiera que fuéramos cerrando este mes y hacerlo carne en nuestra vida es la humildad. Qué bueno es llevar una sonrisa en nuestro rostro, qué bueno todo lo que dijeron, ver el lado positivo, pero una buena actitud, aparte de las que mencionaron, es la humildad. Este pasaje dice que en nosotros haya la misma actitud de Cristo, y la actitud de Cristo es humildad, dice la Biblia, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos versículos que te acabo de leer, les voy a agradecer por allá, si me pasan esas sillas, Gadi, las dos de ustedes, porfa. Esto que acabamos de leer, algunos teólogos lo llaman el camino descendente. Digan conmigo, el camino descendente, que es contrario a nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza nos enseña que tenemos que ir siempre hacia arriba. Y se entiende del lado saludable, se entiende del lado positivo. Muchísimas gracias, hermano Toribio, Máximo Décimo Toribius. Gracias, Dani. Y miren, vamos a hacer algo. Pato, ayúdame, ven acá. Esto que acabamos de leer se llama el camino descendente de Jesús. Siéntate a mi diestra. Este es el ejemplo que quiero poner.
La Biblia dice que Jesús ha estado siempre con el Padre, que Él es el principio y el final. Esto ya lo he mencionado por lo menos en 3, 4 ocasiones desde diciembre del año pasado a la fecha. Jesús no empieza a existir en Belén. Jesús no empieza a existir en el vientre de María. Él es el creador de todo y de todos. Todas las cosas por Él subsisten. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verbo se encarnó. Jesús, en el trono del Padre, dice la Biblia, no estimó el trono como algo a que aferrarse. Jesús ve a la tierra y Él se aferra al trono. Ve al mundo. Ve, aférrate. Ve, tú te aferras y el Padre te quiere enviar Jesús, pero este es un Jesús aferrado. ¿Qué hubiera sido de nosotros con un Jesús aferrado? ¿Qué está pasando con cristianos o discípulos aferrados? Bendito sea el Señor que Jesús no tuvo esta actitud. Esa es la actitud que se nos enseña. Aférrate, conquista. Y no está mal, vuelvo a repetir en esencia, pero fíjate el contraste. El Padre manda a Jesús al mundo y Jesús obedece, no se aferró. Ahora sí, como buen Jesús. Jesús obedece y dice la Biblia, aquí empieza el camino descendente, sino que se despojó de sí mismo y luego bajó. Vamos a bajar acá. Y se hizo como cualquiera de nosotros en el plano terrenal. Pero no solo se hizo como cualquiera de nosotros en el plano terrenal, no vino como cualquier humano. Vino como, dice la Biblia, de la siguiente manera. Se despojó tomando forma de hombre, pero no de un hombre empoderado, sino de un hombre siervo. ¿Podrías arrodillarte, Pato, tantito ahí? Todavía se agacha a ser siervo y todavía hay un nivel más profundo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Extiende tus manos, Pato. Entonces, fíjate bien, Jesús en el trono, Jesús encarnado, pero no solo como hombre, sino como hombre siervo, y todavía un escalón más abajo, morir en una cruz. Muchísimas gracias, Pato. Qué padre, qué impresionante actuación. Gracias. Ahora preguntémonos si esa es la actitud que nosotros tenemos. ¿Es la actitud que me caracteriza? Pensar en los demás, renunciar a lo que me hace sentir bien porque estimo a los demás como superiores. No estoy hablando de ser negligente, flojo, dejado. No, ese es el otro extremo. Creo que me estoy explicando. Todo lo que nosotros vemos aquí es un camino descendente de humildad. Y yo quiero que nosotros podamos ver a nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra como lo que es, alguien humilde, y después preguntarnos, ¿cómo mostró el Señor Jesucristo humildad? Y lo vamos a responder a través de la palabra. Pero déjame leerte los siguientes versículos. Por ejemplo, el profeta Zacarías dice proféticamente acerca de Jesús: alégrate mucho, hija de Sión. 9:9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Algo que caracteriza al Señor es la humildad. Mateo 11:28 al 30. Aquí se nos da la consecuencia de no ser humildes, de no pensar en los demás, de ser ególatras, narcisistas. Dice el Señor: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y la verdad es que todos de alguna manera estamos trabajados, estamos cargados, estamos cansados. Pero dice el Señor: yo los haré descansar. Eso suena bien. Después dice: lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Cuál es el yugo del que habla? Lo vamos a ver adelante. Y aprendan de mí. ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprendamos de Él? ¿Qué dice? Soy manso y humilde. Y luego, en consecuencia, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? Descanso. Entre más nos aferramos a nuestro orgullo, a nuestras propias cosas y a no pensar en los demás, vamos a vivir más cargados. Vamos a vivir más cansados.
Dice el Señor, aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra manso y la palabra humilde vienen de palabras griegas. Hablan de humilde de circunstancias, condición o disposición. Humilde de mente y corazón. Y también dice así, estar dispuesto a bajar en rango o a bajar en sentimiento. ¿Qué pasa cuando hay un pleito en el matrimonio? Levanten la mano los que están casados o arrejuntados. Cuando hay un pleito en el matrimonio, la mujer grita y el hombre grita. Y la mujer grita más y el hombre levanta la voz. ¿Y en qué momento alguno de estos dos personajes de esta historia hipotética llamada matrimonio va a bajar de rango o de intensidad? Bueno, eso precisamente es humildad. Cuando hay una discusión en el matrimonio, ya empiezan a voltear, se pusieron nerviosos. Cuando hay una discusión en el matrimonio, ¿quién es el que le baja? ¿Y quién es el que le sube? No, mi amor, está bien. No, ¿cuál está bien? Ven para acá. ¿Verdad? ¿Quién es el que baja de rango? ¿Quién es el que baja de sentimiento? Y como dice la Biblia, la blanda respuesta o de plano calla. ¿Cuesta? Sí. Ahora, humildad, mis hermanos, humildad no tiene que ver con cuánto dinero traemos en la cartera. Humildad no tiene que ver con qué tipo de ropa traemos hoy. Si traes ropa de bazar o si de lo que sea. Bendito sea Dios por los bazares. Eso no es humildad. Eso no es humildad. La humildad tiene que ver con características que apenas vamos a empezar a ver, pero una de ellas es la disposición de bajar de rango, de bajar la emoción o el sentimiento. Eso, mis hermanos, es humildad y es como se describe el Señor. Aprendan de mí, nos sigue diciendo, aprendan de mí y van a encontrar descanso. Mientras no quieras aprender de mí y quieras seguir haciéndolo a tu manera, vas a estar cargado y trabajado. Vas a estar con pesar, vas a estar afligido. Y, ¿sabes? El Señor, por supuesto, te lo digo, no solo nos va a enseñar con palabras, sino que nos va a enseñar también con su ejemplo, y es a lo que vamos a llegar. La Biblia nos habla de un Dios humilde. Fíjate, Job capítulo 22, versículo 29. Escucha, no lo busques porque no te va a dar tiempo. Dice así, Dios salvará al humilde de ojos. ¿Qué es lo contrario a humilde de ojos? Una persona altanera. Para la ceja así como María Félix. Y a mí no me sale porque soy humilde. Pero Dios salvará al humilde de ojos. Salmo 138, 6. Escucha. Porque Jehová es excelso, el más grande. Sin embargo, atiende al humilde y al altivo lo mira de lejos. ¿A qué distancia quieres estar de Dios? Isaías 57, 15, impresionante versículo. Porque así dijo, escucha cómo se describe, el alto y sublime. Cantábamos ahorita, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Qué impresionante descripción. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. ¿Qué habrá dicho? Así dice, yo habito en la altura y la santidad. Wow, esto apantalla a cualquiera. Pero luego, ¿qué sigue diciendo? También habito con el quebrantado y humilde de espíritu. No con el arrogante, no con el que gana. A veces nosotros tenemos una mala comprensión. Dios no nos llamó a ganar discusiones. A ver, repítelo conmigo. A algunos les va a costar como los perritos, ¿no? Dios no nos llamó a ganar discusiones, nos llamó a ganar corazones. Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti y tú platicas con él, has ganado a tu hermano. No dice has ganado la discusión. Has ganado a tu hermano. Y también Proverbios dice, el que gana almas es sabio. El que gana corazones. El Señor habita con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es nuestro Dios, familia. El mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Señor Jesucristo que se encarna, el Dios eterno. Isaías 66:2, escucha, dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Mi mano hizo todas estas cosas y todas esas cosas así existieron. Lea fuerte la última parte, pero miraré, ¿a quién? A aquel fuerte. ¿No ha salido? Entonces no lo lea. A aquel que es pobre y humilde de espíritu, y escucha una característica, y que tiembla a mi palabra. Wow. Así que la humildad es bajar de rango, y la humildad también se manifiesta en el hecho de cómo estás recibiendo la palabra. Porque alguien está pensando, el pastor está hablando de humildad, como a él no le han hecho. Primero, ¿quién te ha dicho que no me han hecho? Y segunda, estoy predicando yo para ti. No es cierto. Dice la Biblia, al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo espero que en el sentido bíblico haya un temblor reverente ante esta palabra esta mañana. Es decir, que tú te empieces a cuestionar, ¿tengo una buena actitud? Es decir, la actitud de humildad que hubo en Cristo, ¿se ve? Mis hijos... Hago esta pregunta, yo, Lalo, ¿mis hijos me considerarán un hombre humilde? Habrá que preguntarles a ellos, a Gadiel, a Liam, hijo, ¿soy un hombre humilde? Tus hijos, tu esposo, tu esposa, si le preguntan a Leslie, ¿cómo es el pastor? ¿Es un hombre humilde? ¿Qué responderá? Voy a estar por allá comiéndome las uñas, ¿qué le están preguntando? Santiago 4:6. Pero Él da más gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quién Dios da gracia? ¿A quién Dios da descanso? ¿Quiénes habitan cerca del Señor? ¿A quién salvará? Entonces, no nos queda el orgullo, hermanos. El orgullo está ligado a la necedad, no nos hace bien. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? El orgullo no nos hace bien en ningún sentido, rompe nuestras relaciones y también rompe, es como una tapa que impide la bendición de Dios sobre nuestras vidas. El orgullo no nos hace bien, la mejor actitud que podemos tener es una actitud de humildad. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Muchas gracias. ¿Soy una persona humilde? Pregúntate. ¿Soy una persona humilde? Ahora, yo estaba investigando cómo se llaman estos exámenes que se hacen. Uno de los exámenes más completos en la sangre creo que se llama... ¿Cómo se llama? Pero también tiene un nombre. ¿Cómo es? No. Algo así que ustedes saben. Pero yo puse, es que termina en drama, pero no de dramático. Vamos a hacernos un examen, un humildrama completo. Un chequeo de humildad. ¿Soy humilde? Vuelvo a repetir, creo que todos entendemos, no tiene que ver con el dinero que traigo hoy en la cartera y en las condiciones en que está nuestra cartera. Ayer estaba viendo mi cartera y dije, voy a hablar esto a los hermanos para ver si tengo una nueva. El exterior, vamos a ver cómo se ve la humildad, cómo demostró la humildad del Señor. Tengan la actitud que hubo en Cristo. Él es nuestro parámetro. No tus papás, con todo el respeto, tampoco los míos. No son nuestro parámetro porque si nos medimos con ellos vamos a decir, por lo menos no soy tan orgulloso como papá. Y nos vamos a sentir bien, engañados, pero nos vamos a sentir bien. Es lo mismo que pasa con algunos padres de familia. Sí, pero no te he maltratado como me maltrataron a mí. Y nos sentimos moralmente superiores. Sí, lo que tú quieras, soy borracho, pero nunca te ha faltado comida y a mí sí me faltó comida. Y eso nos engaña y nos hace sentir moralmente mejores. Pero nuestro parámetro no son ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, ni nuestra familia. Nuestro parámetro es el Señor. Somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Somos aprendices. A Él tenemos que ver, y hoy lo vamos a ver a través de la Escritura como el Señor humilde. ¿Cómo se ve la humildad? El Señor Jesucristo demostró humildad perdonando. Número uno, aparte de lo que ya te regalé, bajarnos de rango, ¿verdad? Bajar la intensidad de la pelea.
Pero el Señor demostró humildad perdonando. ¿Quieres probar si eres humilde? Quiero que pienses qué tan fácil perdonas. Eso es humildad. ¿Con cuánta facilidad perdono? Y en el caso nuestro, esto no aplica al Señor porque Él nunca pecó y nunca ofendió a nadie. Pero en el caso nuestro, particularmente, también tiene que ver con la capacidad que tenemos para reconocer nuestros errores y pedir perdón por ellos y, en su caso, restituir. Eso, mis hermanos, es humildad. ¿Me están siguiendo hasta acá? Entonces, primer aspecto, ¿cómo se ve una persona humilde? Una persona humilde la vas a identificar con su capacidad que tiene para perdonar, pero también para reconocer que se equivocó, pedir perdón y enmendar la situación. Eso es humildad. En la vida del Señor Jesucristo lo vemos en Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Se los dice primero teóricamente. Se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, a mi prójimo, que me ofende, que peca contra mí? ¿Hasta 7? Pedro poniendo el estándar familiar. Mis papás perdonaron 6. Yo voy a perdonar 7 porque soy mejor que ellos. Pero el Señor dice: no, Pedro, no 7, sino 70 veces 7. Di conmigo 70 veces 7. Esto ya lo he dicho, pero hay varios de ustedes que no estuvieron y quiero explicar. ¿Por qué 70 veces 7? Aunque la multiplicación nos da 490, tampoco nos está diciendo lleva la cuenta. Porque aquella persona que está llevando la cuenta no está perdonando. Como dijo por ahí alemán, aquella persona que lleva la cuenta no está perdonando. Fíjate bien. En el principio de los tiempos, conocemos la historia de Caín y Abel. ¿Recuerdan? Caín mató a Abel y el Señor lo expulsa de la tierra y Caín lleva una sentencia que si alguien le hacía algo, iba a ser vengado 7 veces. Pero después Caín tiene hijos y uno de ellos me parece que se llamó Lamec. Y Lamec dice, como diciendo, yo voy a ser más chido que mi padre. Si 7 veces fue vengado Caín, Lamec será vengado 70 veces 7. Era como una maldición. La maldición de la venganza, 70 veces 7. El 7 siempre obedece a un número completo, un número perfecto. La venganza en su plenitud. Entonces viene Jesús y rompe la maldición de Lamec a través del perdón. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Bueno, lo opuesto a lo que dijo Lamec. La pregunta es, ¿discípulo de quién eres tú? ¿De Lamec o de Jesús? Porque el discípulo de Lamec, ese lleva la cuenta y me la vas a pagar. Y peor. Y cuando está uno enojado, no dice peor, dice peor. Tienen buena actitud, hay gozo. Ahora, pero Jesús, por eso le dice a Pedro, no, Pedrito, no vas a perdonar 7 veces, vas a perdonar 70 veces 7. La pregunta es, ¿el Señor lo demostró? Claro que sí. Cada vez que el Señor sanaba a alguien, pareciera que lo importante solo era la sanidad, pero Él muchas veces dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Y sabes qué nos dijo a nosotros el Señor también? Tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos lo creen de corazón? Tus pecados, porque el Señor sigue perdonando. Su actitud humilde es atraída a este tipo de acciones, perdonando. Y si yo soy discípulo de Jesús, yo quiero vivir perdonando y de esa manera demostrar humildad. Un pasaje que quiero que me acompañes, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 3. Esta historia usted la ha escuchado y cita de la siguiente manera. Los escribas y fariseos, religiosos distorsionados, le trajeron a una mujer sorprendida, entre comillas, en adulterio. Ya estaban ellos preparando una trampa para el Señor, pero también usaron una carnada y encontraron a una mujer en el acto sexual y poniéndola en medio como, no sé, seguramente ni un trapito tenía la pobre mujer. La vergüenza enfrente de la multitud y le dijeron sin ningún rasgo de compasión, Señor,
esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ahí estaba la muchacha, la señora, tapándose como podía. Y Moisés nos mandó a apedrearlas, matarlas. ¿Tú qué dices? Y dice el escritor, esto decían tentándole para poder acusarle. Entonces Jesús se inclinó y escribía en el suelo. Algunos dicen que lo que Jesús escribía en el suelo eran los nombres y pecados de los que estaban allí, porque él conocía todo. Entonces dice la Biblia, mientras le insistían, dinos, ¿la matamos o no? Si la matamos, te gusta matar gente. Y si no la matamos, ¿dónde está la justicia? Y el Señor les dijo lo siguiente, se enderezó y les dijo así, el que de ustedes no tenga ningún pecado, zorraje la primera. Bueno, dijo, lance la primera piedra. Y la Biblia dice que se volvió a inclinar hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. A ver quién me faltó. Aquí está. Entonces ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, añosos y mañosos. No dice eso, pero así me lo imagino. Hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Quedó solo Jesús y la mujer allí, temblando. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te aventó una piedra? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, te perdono, vete y no peques más. Ese es nuestro Señor, mis hermanos. No solamente le dice a Pedro, tienes que perdonar, le enseña a perdonar. Y si tú me decías, pero esto no lo ofendió a Jesús, o sea, no lo ofendió directamente. Recuerda que todos nuestros pecados lastiman el corazón de Dios. Pero, ¿a quién más perdonó Jesús? Pues la Biblia nos dice nada más, en Lucas 22, 63, 64, no lo pongas ese, Lucas 23, 11, que cuando Jesús fue arrestado, lo golpeaban, le daban de puñetazos, le escupían, lo azotaban, se burlaban de él, lo clavaron en la cruz. Pero en Lucas 23, 34, el Señor le enseña a sus discípulos de la mejor manera, no con teoría, no con palabras, sino con hechos. Colgando de la cruz, adolorido, con un dolor que quizá nadie ha experimentado jamás, cita lo siguiente, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La actitud humilde de Jesús no se ve así como que, no, hermano, gracias. No, así no se ve la humildad. La actitud humilde se ve con la capacidad de perdonar. A todos los que estamos aquí nos han ofendido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero también todos los que estamos aquí hemos ofendido. Dijeran los niños, ¿sí o no? Sí, también. Todos. ¿Qué tan capaz eres de perdonar y de pedir perdón? A eso, mis hermanos, se le llama humildad y es la actitud con la que debemos vivir. ¿Sí o no, familia? Ahora, ¿cómo demostró Jesús humildad? Aparte de lo que acabamos de leer, perdonando, bajando de rango. ¿Cómo demostró Jesús humildad? Escucha, esto me encanta. Aceptando y recibiendo a las personas de las cuales no iba a obtener nada. Aceptando y recibiendo a personas, permitiendo que la gente se le acercara, pero esas personas no le iban a traer ningún beneficio. La humildad se ve en nuestra capacidad de aceptar personas diferentes a nosotros, de las cuales no nos vamos a beneficiar. Esto no tiene que ver con una sociedad empresarial. No nos vamos a beneficiar. Lo único que vamos a hacer es dar, bendecir. No va a haber ningún beneficio. Y la humildad se ve de esta manera. Por eso, en Juan 6:37, el Señor dice, todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y lo vemos de manera práctica. Zaqueo, un cobrador de impuestos, lo recibe. Leprosos, los tocaba. Soldado romano, entraba en su casa o estaba dispuesto. Una mujer prostituta que le está tocando los pies, no le espanta, búscale. ¿Y nosotros?
Somos gente que acepta y recibe personas de las cuales no vamos a obtener ningún beneficio. Por eso dice la Biblia, me parece que en Romanos, asociémonos con los humildes, con los de baja condición. Y el Señor contó una parábola: cuando hagas fiesta, no invites a personas que después te van a invitar. No estoy hablando de que no te lleves bien con gente que te cae bien, pero dice el Señor, invita a la gente que no te puede invitar y tu Padre Celestial te va a recompensar. Por ejemplo, ¿a quién recibió Jesús de los cuales no iba a obtener nada? Niños. Fíjate, en Mateo capítulo 19 del 13 al 15, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orara por ellos. Los discípulos los reprendieron: niños, váyanse de aquí a otro lado. Pero Jesús dijo: dejen a los niños, dejen que se acerquen, no se lo impidan. De gente como ellos, con ese corazón, es el reino de los cielos. Y se tomó el tiempo para poner las manos sobre los niños y después siguió su camino. No lo vio como una interrupción. Ay, ya vino este hermano. ¿Ahora qué voy a hacer? Justo cuando Jesús recibía a las personas. También, aparte de los niños, Jesús convivía, esto quiero que prestes mucha atención, con publicanos. ¿Qué es un publicano? Cobrador de impuestos. Y los publicanos en ese tiempo eran tenidos por traidores. ¿Por qué? Porque era gente del país que trabajaba cobrando impuestos para el imperio que los dominaba. ¿Para qué trabajas para ellos? Entonces, aparte de que nadie quería un cobrador de impuestos, los odiaban el doble, porque eran sus mismos conciudadanos. Pero fíjate qué dice Jesús. Primero, Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. Fíjate lo que pasa aquí. ¿Ustedes sabían que uno de los discípulos de Jesús fue cobrador de impuestos? ¿Alguien sabía eso? ¿Quién fue? Todos veo. Mateo era cobrador de impuestos. De hecho, cuando Jesús lo llama, lo vamos a leer para que se los explico, ¿verdad? Mateo 9:9 dice así: pasando Jesús vio a un hombre llamado Mateo o Leví, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. A mí me sorprende esto. Y Mateo dejó el negocio. O sea, Mateo lo dejó todo. Es tema de otra conversación. Pero qué impresionante el llamado de Jesús y la respuesta de Mateo. No lo dudó. ¿De qué iba a vivir? ¿Quién sabe? ¿Qué consecuencias legales iba a tener? ¿Quién sabe? Pero el tipo, el hermano Mateo, dejó su trabajo y siguió a Jesús. Y luego sigue diciendo: se levantó y le siguió. Aconteció que estando él, Jesús, sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos, como que lo que Jesús hizo marcó un parteaguas. Jesús llamó a un publicano y como consecuencia, o a un cobrador de impuestos, y como consecuencia muchos cobradores de impuestos se le acercaban. ¿Por qué será que la gente no se nos acerca? Quizá porque no hemos aceptado a las personas como son. Aunque no estemos de acuerdo con su estilo de vida. ¿Cómo tratas tú, por ejemplo, a alguien que pertenece a la comunidad LGBT? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo los trataría el Señor? Bueno, depende de tu respuesta, se ve la humildad o no. Esto no tiene que ver con estar de acuerdo con el estilo de vida. Estoy hablando cómo tratas a la persona. Entonces Jesús, ahora hay varios cobradores de impuestos y otra serie de categoría de pecadores que habían venido, se sentaron con él y sus discípulos. Jesús, los discípulos, cobradores de impuestos y una serie de pecadores más. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los pecadores? Y Jesús le responde: miren, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y luego, en Mateo 11:19, escucha esto que dice el mismo Señor: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Quiero que repitas la palabra amigo. La palabra amigo viene de una palabra griega, philos. Y la palabra quiere decir una persona querida, una persona amistosa, una persona social.
Jesús era sociable, Jesús era amistoso y en consecuencia Jesús era querido. La gente se sentía atraída a Jesús como las abejas se sienten atraídas a la miel o al ojo de Félix. Chiste de ayer de jóvenes. La humildad se ve en la manera en que las personas sienten facilidad de acercarse a nosotros o las barreras que hay nos hacen ver que no somos humildes. Entonces, número 1, esa buena actitud, familia, que tenemos que tener es la actitud de humildad. ¿Cómo se ve la humildad en Jesús? Dijimos, número 1, perdonando. Y número 2, recibiendo, aceptando a las personas de las cuales no iba a obtener ningún beneficio. De hecho, en la historia de Jesús parece que le están trayendo problemas, entre comillas, con el qué dirán. ¿Te preocupa a ti más el qué dirán que aceptar a la gente? ¿Qué dirían de ti si te ven con esa persona? Número 3, y vamos terminando, son solamente 20. Número 3, se ve la humildad, ¿sabes cómo? Amando. Y para ser más concreto, amando a gente difícil de amar. Porque también el Señor dice, si ustedes aman a los que los aman, invitan a los que los invitan, sonríen con los que les sonríen, les barren la entrada de la casa a los que les barren la entrada de la casa, ¿qué están haciendo? Eso lo hace cualquier persona. Pero amar a gente difícil, hacerles bien, a la gente que no te ama, a la gente que no va a responder como tú lo esperas, porque nuestro amor es imperfecto, nuestro amor es condicional, ¿sí o no? A todos nos ha pasado alguna vez que decimos a alguien, no, ¿sabes qué? Lo que tú necesites. Pero el asunto es que cuando nosotros necesitamos, esa persona no nos ayudó y a partir de ahí ya no es lo que ella necesite tampoco. A eso le dicen los jóvenes, se la voy a aplicar. I will apply to him. Lo voy a aplicar, me voy a vengar de esta persona. Mira, el Señor Jesús amó hasta el final a sus discípulos. Y esto lo dice Juan 13:1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Pero tú dices, ¿qué tiene eso de sorprendente? Eran sus discípulos, claro que los amaba. Sí, pero cuando tú ves el contexto, resulta que los discípulos de vez en cuando discutían por saber quién era el más grande. Señor, ¿quién se va a sentar a tu lado? ¿Quién es el más grande? ¿Verdad que soy yo? No, soy yo. ¿Quién es el más grande? Y Jesús tenía que lidiar con eso. También sus discípulos alguna vez quisieron que una ciudad fuera incendiada porque no recibió el evangelio. Y Jesús tenía que lidiar con eso. También sus discípulos dudaban continuamente, maestro, nos vamos a morir. Y él dice, ¿por qué dudan, hombres de poca fe? En algún momento dice, ¿hasta cuándo, muchachos? Sus discípulos eran los mismos que querían alejar a los niños. Uno de sus discípulos le pidió a Jesús que nunca vayas a la cruz. ¿Cómo se te ocurre? Le estaba estorbando. Fue el mismo discípulo que lo negó 3 veces y todos huyeron. Y cuando resucita, todavía hay un discípulo que dice, no te creo que haya resucitado. Esos eran los discípulos de Jesús. Un poquito parecidos a algunos de Piedras Vivas, ¿no? Y el Señor dice, ¿hasta cuándo vas a aprender que yo soy tu proveedor? ¿Hasta cuándo vas a aprender que si oras yo te voy a dar la salida? ¿Hasta cuándo te lo voy a explicar? Pero a pesar de todo eso, dice, te amo. Y eso me encanta porque yo soy el primero de los que no aprende a la primera, ni a la segunda, tampoco a la tercera. Pero me da mucha paz que Él me ama y su amor es perfecto. Si fuéramos nosotros, ya te lo dije una vez y como que el nivel de amor bajó. Y ya te lo dije y llega un momento en que sabes que ya me tienes harto. Ya estuvo. El Señor demuestra humildad amando a sus discípulos. ¿También sabes a quién ama? A sus enemigos. Mateo 5:44 y da la instrucción. Ya lo vimos en la cruz, pidiendo por ellos. Amen a sus enemigos. ¿Tienes algún enemigo ahora? La palabra enemigo hace alusión a alguien que se te opone, alguien que te
hace la vida de cuadritos, alguien que es una piedra en el zapato, eso es un enemigo. Alguien que siempre te está poniendo resistencia en el trabajo, en la casa, en la escuela, ahí en el barrio donde vives. Siempre dices, su mecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el Señor dice, ama a tus enemigos. Recuerda, amar es hacerles bien. No es sentir bonito al verlos, es hacerles bien. Eso es amar a los enemigos. Y también describe, bendícelo. Es que él me insultó, ¿y qué le vas a decir? También tú lo vas a bendecir, que Dios te bendiga. Y aquel allá desaforado, en una ocasión estábamos durante la pandemia preparando el servicio, no había gente, éramos 5 o 7 personas, y una vecina nos empezó a decir, jamás me habían insultado tanto como ese día. Yo creo que fue así para unos años. ¿Qué hacíamos? La suya también, vecina. No, o sea, tenemos que bendecir. Tenemos que bendecir. Padre, bendícela. Llévatela. No. Amar tiene que ver con hacer el bien. Eso es amar, no es sentir bonito. Bendice, haz bien a los que te aborrecen y ora. Pero ora para bendición, no, Señor, llévatela. Ora, Padre, que te conozca, toca su corazón, mira cómo está llena de amargura, o yo no sé, ora, sálvala, Padre. Y algunos, sálvala, Señor, pero que se congregue en otro lado, Señor, no acá. Y escucha esto, Jesús ama, con esto voy a ir cerrando. Jesús ama a pesar de que no respondamos como Él espera. Y nosotros debemos aprender esta actitud de humildad, amando incondicionalmente, aun cuando la gente no responda como esperamos. Levanten su mano los que son papás. Tus hijos siempre hacen lo que tú les pides. Todos la bajaron, ¿no? No. Sin embargo, los amas, ¿cierto? Porque son tus hijos, hay un amor profundo. Bueno, del mismo modo las personas no siempre van a responder como nosotros esperamos. Las personas respondemos con ingratitud, las personas nos olvidamos de quien nos ayudó, las personas pagamos mal por bien, y a pesar de todo, el Señor Jesús nos enseña a amar. Fíjate este episodio con el cual quiero terminar y después recordar que si vamos a cerrar este mes y vamos a vivir este año con una buena actitud, esa actitud se llama humildad. Y el Señor Jesucristo demostró humildad. 1, dijimos, perdonando. 2, aceptando. Y 3, amando. Que tú y yo evaluemos qué tan humildes somos en nuestra capacidad de perdonar y pedir perdón, en nuestra capacidad de aceptar a las personas que son distintas a nosotros y en nuestra capacidad de amar a pesar de cómo respondan las personas. El amar, repito, no es un sentimiento. El amar es si les hago bien o no. Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Por eso hace rato cantábamos, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Marcos 10. Quiero que escuches esto con el corazón abierto, más que con los ojos. Dice así, Marcos 10, 17. Al salir Jesús, de hecho es después del episodio de bendecir a los niños, al salir Jesús para continuar su camino, vino uno corriendo. Esto habla de una urgencia, ¿verdad? Jesús está yéndose y viene este muchacho. Jesús, por favor, perdón, que llegué de último minuto. Ya Jesús quizá estaba guardando todo el equipaje, pero se detiene. No le dice, y llegaste tarde, lo siento, hay para la próxima. Ese es Jesús, el humilde. Viene uno corriendo y cuando llega ante él, se hinca. Jesús, es decir, sabía frente a quién estaba. Había reverencia, había respeto, había honra, es lo que se apreciaba externamente. Llegó corriendo, al alcanzarlo se hincó delante de él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para cuando muera ir al cielo? ¿Qué debo hacer? Es una buena pregunta, es una buena actitud.
Es una buena urgencia. Todo aquí marcha perfecto. El Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y él asegura, ninguno hay bueno sino solo Dios. Es decir, si tú me llamas bueno, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes que soy Dios, el Hijo del Dios viviente? Y le responde, los mandamientos sabes. No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Hasta ahí responde Jesús y todo va bien. De hecho, en el versículo 20, entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde la juventud. Y al ver la respuesta de Jesús, no le dijo, arrepiéntete, eres un mentiroso. Al ver la respuesta de Jesús, parece ser que era verdad. O sea, que el muchacho era un buen hijo, no tenía problemas con cuestiones sexuales, no tomaba lo que no era suyo, no era un chismoso. O sea, el muchacho parece ser una persona moralmente ejemplar. Pero cuando Jesús escucha la contrarrespuesta del muchacho que le dice, todo lo guardé desde mi juventud, Jesús sabe que lo que está a punto de decirle lo va a desarmar y Jesús sabe también cuál va a ser la reacción de este joven. Por eso es tan hermoso el versículo 21. Antes de que Jesús diga una palabra más, entonces Jesús, mirándole, lo amó. Esas palabras que para algunos pueden ser insignificantes, a mí me derriten el corazón, porque yo sé que a pesar de que el Señor conoce, como a Pedro, que le voy a fallar, que lo voy a negar, Él me mira y me ama. ¿Sabes eso? Que Jesús conoce cuál es la razón por la que estás aquí, cómo vienes, qué estás pensando hacer después, si consagrarte o no consagrarte. Él sabe perfectamente si vas a perdonar o vas a seguir odiando, pero a pesar de todo te mira y te ama. Y eso quiero que lo sepas. Yo no sé cuál va a ser tu respuesta a este mensaje, yo no sé si te voy a volver a ver aquí, si vas a seguir congregándote, pero una cosa quiero que sepas, que Jesús te conoce perfectamente, cada pensamiento, cómo vas a reaccionar, cómo vas a actuar, y te lo dice así, te amo. Eso a mí me derrite el corazón, mi hermano, porque yo me conozco. Y si yo fuera otra persona, no me caería tan bien. Pero el Señor me ama. Y aquí viene el desenlace de la historia. Jesús está a punto de decirle algo que va a ser la última interacción que va a tener con este joven. Y el escritor lo redacta. Entonces Jesús, mirándole, lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Es decir, tienes un problema con la avaricia. Y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces sí, ven y sígueme como cualquier otro tomando tu cruz. El muchacho se afligió por esta palabra y se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Pero a pesar de todo, el muchacho se fue y Jesús siguió amándolo. No fue la mejor respuesta, pero Jesús siguió amándolo. Y tengo una más, un bonus, un pilón. ¿Cómo se demuestra o cómo demostró Jesús humildad? Otorgando dignidad y humanidad a las personas. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42 nos enseñan acerca de la historia de un leproso. ¿Cuánto tiempo tenía leproso? No lo sé. Lo que sí sabemos históricamente es que los leprosos no eran parte de la sociedad. Los leprosos habitaban separados. Los leprosos no tenían contacto con gente sana, eran gente marginada, eran gente menospreciada, eran gente desahuciada. Solo espera que se muera, ya déjalo por allá, que quede su cuerpo tirado. Pero cuando un leproso se acerca a Jesús, escucha esto, la manera en que lo sanó me enseña cómo Él le regresa la dignidad y la humanidad a esta persona. El leproso se para de lejos, sabía él, Jesús, arrodillado, si quieres, puedes limpiarme. Mis hermanos, Jesús muchas veces sanó a personas a la distancia. ¿Sí recuerdan eso? Muchas veces calmó al viento y el mar con su palabra. No tuvo que tocarlos. Pero a este hombre, Jesús lo ve allí y él se acerca. Lo toca.
porque nadie lo había tocado en meses, años. Y le dice, claro que quiero que seas sano, pero lo primero que hizo antes de sanarlo fue tocarlo. Lo tocó en su lepra. No lo tocó sano. Si yo y tú hubiéramos ido, Señor, sánalo. A ver, date la vuelta. Y entonces, ya está sano. Amigo, así esperamos a las personas nosotros. Cuando esa persona cambie, entonces la voy a amar. Cuando esa persona cambie, la voy a aceptar. Y el Señor dice, no, así te voy a tocar, así te amo y te voy a restaurar. ¿Cuántos podemos decir amén? Y si el Señor habló a tu corazón, te pones de pie y le das un fuerte aplauso y le dices, Padre, gracias por mostrarme una buena actitud. Pero que sea un aplauso con actitud para el Rey de Reyes. Que Dios te bendiga a ti que nos acompañas. Adiós.